Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Una vez más estamos aquí para estudiar la palabra del Señor y poder continuar con todo lo que hemos estado viendo. Y vamos a tratar de poner atención antes de comenzar. Obviamente quiero hacer una oración para que el Espíritu Santo nos ayude con su presencia, con su gracia, para entender y para hablar lo que es la palabra que vamos a decir esta noche. Así es que les mando un saludo a todos, un abrazo, y les digo que primero Dios, el siguiente domingo ya comienzan las 2 reuniones para que nos veamos allá. Acuérdate nada más de que si estás un poquito malo de algo, de gripa, o te sientes mal de algo, no vayas, por favor no vayas, porque esta fue la causa por la que tuvimos que cerrar. Entonces, seamos responsables, no vayas a la congregación. Si te sientes mal de algo, sobre todo las vías respiratorias. Bien. Entonces, este domingo ya son los horarios normales para que tú puedas asistir allá. La primera reunión, que es a las 9:45, y la segunda reunión, que es a las 11:45. No, perdóname, 10:45, no, 11:15, perdón, 11:15. Entonces, 11:15 y 8:45. Bien. Si tienes alguna duda, marca el teléfono que ya te hemos dado. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo. Ciérrale bien, Gladys, por favor. Y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Ciérrale bien, hija, por favor. A ver, permítame, porque mi esposa no le cerró bien. Ya. Gracias, que entre una corrientita de aire. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo en esta hora, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos. En el nombre de Jesucristo, estar en espíritu reunidos, Padre, a través de tu palabra y en comunión con ella. Rogamos, Señor, en esta hora que podamos tener entendimiento de lo que vamos a hablar y que tu palabra nos sea revelada, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Necesitamos mucho la ayuda de Dios. Bien, pues la vez pasada estuvimos hablando algo acerca de la cruz, aunque yo di un panorama a manera de contexto, y hablamos sobre la relación que hay entre el Evangelio en Romanos y el tabernáculo, ¿te acuerdas? Y estábamos hablando de Romanos 3, de Romanos 3:24, 3:26, y creo que llegamos hasta el 27, según tengo yo aquí apuntado, pero hablamos de toda esa parte del juicio de Dios, y hablamos de toda esa parte de la Pascua, que Cristo ya había sido crucificada. Bueno, hablamos de todo eso. Hoy quiero que toquemos el punto acerca de la cruz. Vamos a continuar con esto, pero vamos a ver cómo la cruz aplica sobre la naturaleza pecaminosa. Vamos a ver la cruz cómo aplica sobre nuestra naturaleza que está en contra de Dios, nuestra naturaleza caída, porque justamente la cruz del Señor Jesucristo fue para acabar con la naturaleza pecaminosa. Acuérdate que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, ¿no? Y luego dice antes que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces hay otros aspectos de la cruz que solamente tienen que ver con el perdón. Porque verdaderamente nuestros pecados nos hicieron siempre, nos armaron y nos armaban, o nos siguen armando, cuando estamos así en ellos, un problema muy serio delante de Dios, y entonces necesitamos nosotros perdón. Cada vez que hay un pecado, el pecado nos arma un problema grande delante de Dios y necesitamos el perdón. Pero el problema que Dios tiene con nosotros no son solamente las cosas malas que hemos hecho, sino que tiene otro problema con el hombre más grave que lo que el hombre ha hecho. Y el problema más grave es, ya lo hemos hablado desde otro punto de vista, es lo que el hombre es. Ese es un grave problema, hermano. Lo que el hombre es, digo, ahí entramos todos. Así es que nuestro problema no es solamente cometer pecado, sino que nosotros somos algo, o lo que somos desde que fuimos concebidos en nuestra madre.
Hablar de la naturaleza humana, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, es muy difícil. El hombre, somos muy complicados los seres humanos, muy complicados. Reaccionamos muy raro. Podemos estar como recibiendo algo de Dios muy inspirados y al ratito sentir otra cosa y hacemos algo contrario. Entonces los seres humanos somos así. En el capítulo 4 podemos ver ahí, y la primera parte del 5 nos hablan justamente de ese sacrificio por las transgresiones que presenta en el atrio, en el altar de bronce, donde ya hablamos la vez pasada. ¿Te acuerdas de los espejos que había ahí para vernos cómo éramos y tenemos que vernos y conocernos, que somos personas pues, que necesitamos mucho a Dios? Pero hay otro sacrificio, que es el sacrificio por el pecado. Ya no hablamos de los pecados en plural, o de las transgresiones, o de las desobediencias, sino de la naturaleza pecaminosa que heredamos desde que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre. ¿Por qué? Porque cuando nuestros primeros padres, es decir, hablando de Adán y Eva, yéndonos hasta el libro de Génesis, ellos tomaron la decisión de darle la espalda a Dios y vivir por sí mismos, y ellos aceptaron el camino de Satanás. Fíjate, Dios les había dado un camino y una manera de hacer las cosas. Coman del árbol de la vida, señoríen sobre esto, no coman de aquel porque el día en que coman de cierto morirán. Y Satanás dijo, no morirán, les mostró otro camino. Entonces Adán y Eva entraron por ese otro camino y le dieron la espalda a Dios, empezaron a vivir por sí mismos. Entonces desde ese momento la naturaleza humana quedó vendida al poder del pecado, y entonces cuando ellos cayeron y se reprodujeron, bueno, toda su descendencia en la que entramos tú y yo, porque somos descendencia de Adán, nacimos vendidos al poder del pecado. Esto es tremendo, o sea, el hecho de saber que fuimos vendidos al poder del pecado, con una naturaleza que no puede por sí misma vencer al pecado. Nadie puede por su misma naturaleza vencer al pecado, eso es imposible. Aunque lo intentes, esto va a resultar en lo que nos dice Romanos: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago, decía el apóstol Pablo aquí en Romanos 7. Entonces ahora descubrimos que el problema somos nosotros. Las acciones son unas cosas, pero las acciones las acciones pecaminosas se dan porque nosotros somos un problema delante de Dios, por toda esta razón que te estoy dando, que está aquí en la Escritura. Entonces, Dios tuvo que tratar no solamente con lo que habíamos hecho, sino Dios tuvo que tratar también con lo que somos. Híjole, eso es increíblemente misericordioso y esa es gracia por parte de Dios. Como te lo he dicho antes, debemos adorar a Dios por eso. El hecho de que Dios haya tratado no solamente con nuestros hechos, sino con lo que somos, es una gracia delante de Dios. Y yo alabo a Dios y le adoro por haber tratado con lo que nosotros somos. Es una situación muy difícil, Dios lo sabe, y nosotros lo sabemos. Todos los que hemos luchado con nuestro yo, con nuestro hombre viejo, porque somos todos, sabemos lo difícil que es esta lucha y sabemos la gran misericordia que Dios ha tenido de nosotros para poder estar enteros y completos en Dios. Entonces Dios tuvo que tratar no solamente lo que habíamos dicho, habíamos hecho, sino con lo que somos. En la cruz, con la sangre, Él nos limpió de los pecados, pero necesitamos no solamente ser perdonados, sino necesitamos ser liberados de lo que somos. A todos nos gusta, creo yo, ser como somos. Es decir, nos hemos adecuado a una vida que ha dado por resultado lo que somos y estamos cómodos ahí. Nos gusta abrir la boca para esto, de repente damos entrada a algunos pensamientos que no debemos dar, de repente hablamos palabras que no debemos hablar, de repente tenemos actitudes y acciones que no debemos tener, pero nos sentimos cómodos. Y nos sentimos cómodos porque
Es el hombre viejo el que está dominando y no podemos hacerle frente de ninguna manera. Entonces el Señor tuvo que trabajar porque sabía que necesitamos ser liberados de lo que somos, que todavía es algo más grave de lo que hacemos. ¿Por qué? Porque lo que hicimos es por causa de lo que somos. Hablando del pecado, de lo pecaminoso, de andar sin Dios. Todo lo que hicimos sin Dios es por causa de lo que somos. Por eso es muy difícil. Y entonces podemos llegar a ser mucho más de lo que ya hemos hecho. Necesitamos ser perdonados y por eso es la sangre del Señor Jesucristo, de lo que hablamos la vez pasada, o en otra ocasión, ¿no? El sacrificio por las transgresiones. Pero hay otro aspecto del sacrificio, y el sacrificio de Cristo fue uno solo, pero Dios hizo tantas cosas en el sacrificio que tuvo que representar sus muchas obras, porque Dios hizo muchas cosas. Cuando Él murió en la cruz, cuando Cristo murió en la cruz, Él hizo muchas cosas y tuvo que representar sus muchas obras, porque hizo muchas, ¿no? Con muchas clases de sacrificio, y esto lo vemos desde el Antiguo Testamento. Todos los sacrificios que había. Lo podemos ver en Levítico, ahí nos damos cuenta que hay otro sacrificio que se llama ofrenda, que es la del Señor por el pecado, y ya no por las transgresiones en plural, sino por el pecado en singular. Entonces la ofrenda por las transgresiones es la muerte de Cristo por nuestros pecados como el Cordero de Dios. Pero la Escritura también nos enseña que se hizo ya no en plural, sino en singular, que se hizo el pecado por nosotros, pero nos damos cuenta entonces que Él aparece también como una serpiente ensartada, estoy hablando de Jesucristo, en un asta, porque los israelitas estaban siendo mordidos por la serpiente y ya no podían librarse del veneno de ella, y entonces Dios le indica a Moisés que tomara una serpiente de esas de bronce, o sea, obviamente una serpiente como esa, pero de bronce, porque el bronce, mis hermanos, es el juicio de la serpiente. Acuérdate que el bronce siempre representa el juicio. Entonces el bronce es el juicio de la serpiente, y entonces ensartar a esa serpiente en un asta, y todo israelita que fuera afectado por el veneno de la serpiente miraría y sería libre del veneno de ella. Ya no solamente perdonando los pecados, sino librados del pecado. Librados del pecado. Entonces llegamos al capítulo 6. ¿De qué? De Romanos. Al capítulo 6 de Romanos. Llegamos a la otra clase de sacrificio. Ya vimos el sacrificio en la cruz, el derramamiento de su sangre por nuestros pecados, pero ahora llegamos a la otra clase de sacrificio, que es el mismo sacrificio de Cristo por nosotros, pero en otro aspecto. Porque Cristo murió una sola vez por nosotros, pero la muerte de Cristo tiene varios aspectos, cubre muchos aspectos de nuestra vida. Entonces el Señor trató la condición caída del ser humano, y nuestro viejo hombre fue crucificado, y Jesucristo fue hecho pecado por nosotros y fue hecho maldición por nosotros, acabando con el viejo hombre. Entonces podemos preguntarnos, ¿por qué lo sentimos todavía? ¿Por qué lo sentimos en la carne al viejo hombre? Sin embargo, en Cristo ya fue crucificado, aunque lo sintamos en la carne, en Cristo ya fue crucificado. Y todo lo que Cristo es, nos lo pasó a nuestro espíritu por su espíritu. Aleluya. Gracias, Señor, por toda la herencia que nos has dado. Te adoramos, Señor, en esta noche por toda la herencia que nos has dado, mediante todo tu obrar en esta tierra por nosotros. Aleluya. Así es que es necesario ver esto, mis hermanos, que Cristo hizo y que puso en el Espíritu, y también es un hecho en el Espíritu, que si nosotros contamos con lo que el Espíritu nos trae, el Espíritu de Dios nos trae en nuestro espíritu, entonces ahí en nuestro espíritu somos libres del pecado, somos una nueva criatura. Dice la Biblia que hemos nacido otra vez. La primera vez nacimos pecaminosos, fuimos concebidos en pecado, como dice la Escritura. En pecado me concibió mi madre, dice el Salmo 51. Pero ahora no solamente es perdón, sino también liberación de lo que somos, ¿no?
Esta liberación obviamente fue realizada en la cruz y en la resurrección contenida por el Espíritu Santo. Entonces, en el Espíritu somos libres y andamos en el Espíritu, somos una nueva criatura en la justicia y santidad de la verdad, dice la Biblia. Entonces, en el nuevo hombre somos ya justos, somos santos y somos verdaderos. Aleluya. Esto no lo vamos a hacer, sino que ya lo somos en el Espíritu. Cada vez que tú y yo estamos en el Espíritu, somos justos, somos santos y somos verdaderos. Aunque a veces, mi hermano, es muy fácil salirse del Espíritu y entrar a la carne. Y a veces, no a veces, o sea, nuestra vida es así. Se sale de acá y luego se sale de acá y se mete acá. Y se mete acá y otra vez se sale para allá. Y es como si nos pasamos del Espíritu a la carne y la carne al Espíritu. Pero déjame decirte algo. Mientras más aprendamos a andar en el Espíritu, menos satisfaremos los deseos de la carne. Eso es interesante que lo entendamos. Así es que en el Espíritu somos una nueva criatura, en justicia y santidad de la verdad, y en el nuevo hombre somos ya justos, santos y verdaderos. Ahora, esto no lo vamos a hacer nosotros. Es decir, tú no puedes ser justo, santo y verdadero, sino ya lo somos en el Espíritu de Dios con nuestro Espíritu. Entonces, cuando estamos en el Espíritu, ya somos así. No necesitas tú serlo, ni yo serlo, porque no podemos. Solamente tenemos que estar en el Espíritu y ya estamos conectados con Dios. En justicia, en santidad de la verdad. Entonces, nunca busquemos ser lo que Dios quiere que seamos en la carne. Nunca lo busquemos ahí, porque jamás lo vamos a lograr, ¿no? En ella nosotros heredamos lo que Adán llegó a ser. Pero en el Espíritu, nosotros heredamos de la misma manera, de una manera gratuita, la condición resucitada, la condición ascendida, la condición pura, la condición santa en el Espíritu. Y entonces en el Espíritu heredamos una cosa y en la carne heredamos otra cosa. Y las dos ahí están. Tú andas en la carne, heredas lo de la carne. Tú andas en el Espíritu, heredas lo del Espíritu. Déjame ponerte un ejemplo un poco grotesco, pero que ha sido verdad para muchos cristianos que conocen a Dios, que están en el Espíritu, pero llega un momento en que se salen del Espíritu y cometen un pecado grave de adulterio, y luego se arrepienten y regresan a Dios, pero sufren las consecuencias. Aunque ya están en el Espíritu, sufren las consecuencias porque también el estar en la carne trae unas consecuencias. Entonces, mientras más estemos en el Espíritu, más resultados y consecuencias de la vida espiritual vamos a tener. Y mientras más estemos en la carne, más resultados de la carne vamos a tener. Y consecuencias vamos a tener. Entonces, nos damos cuenta que en el Espíritu heredamos una cosa y en la carne heredamos otra. Y te lo vuelvo a repetir, ahí están las dos. En tu vida están las dos, en la mía están las dos. El alma está en medio, ¿no? Tus pensamientos, tu voluntad, tus decisiones. Y por eso, mis hermanos, en Romanos, entre el capítulo 3 y el capítulo 8, están los capítulos que tratan con lo que pasa en nuestra alma, que es el lugar santo. ¿Te das cuenta? Entonces, fíjate la similitud o el paralelismo que hay entre Romanos. Ya vimos el atrio, que es el abacro y todo eso, cuando hablamos de Romanos 1, 2 y 3. 4 y hasta el 5. Pero aquí, a partir del 5, entramos en esta situación en donde estamos en el lugar santo y es un trato ya con el alma. Entonces podemos estar de repente afuera, luego adentro, ¿no? Entonces podemos andar en la carne o podemos andar en el Espíritu. Acuérdate que la ley vino a mostrar lo que nosotros somos. ¿Para qué? Para que no nos engañemos y para poder ser trasladados al Hijo de Dios.
Entonces Dios mandó la ley nos muestra quiénes somos trasladados a su Hijo cuando una vez que reconocemos lo que somos y necesitamos a Dios, y somos trasladados ahí para nacer de nuevo y para recibir otra naturaleza distinta a la naturaleza, a la mera natural, o sea, a la parte natural que tenemos. Recibimos otra naturaleza, y para que ya no vivamos más en nuestra naturalidad, es decir, como hombres que no conocen a Dios. Ahí fuimos trasladados. Así como Satanás nos vendió gratuitamente al pecado, acuérdate que él es el que comercia con las almas de los hombres. Dice aquí la Escritura que nos vendió al pecado y nos vendió gratuitamente al pecado. El Señor nos rescató también gratuitamente. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias a Dios por esto. Porque si fuimos vendidos gratuitamente al pecado, fuimos rescatados gratuitamente a la gracia y a la vida de Dios. Y como por un hombre entró la muerte, por un solo hombre también entró la vida. Gloria al Señor Jesucristo. Él es el hombre por el cual entró la vida, entró la resurrección también y entró el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que recibimos tiene todo lo que necesitamos para poder disfrutar al Espíritu. Entonces, para poder disfrutar al Espíritu, Él nos da todo lo que necesitamos. Necesitamos conocer las provisiones de la cruz, necesitamos conocer las provisiones de la resurrección, necesitamos conocer las provisiones de la ascensión, aleluya, y necesitamos conocer también todos esos elementos que el Espíritu de Dios los tiene y nos los ha dado a conocer. Entonces, en el Espíritu es que nosotros heredamos, mi hermano, la santidad, la justicia y la verdad. ¿Te das cuenta? Es en el Espíritu que heredamos la santidad, la justicia y la verdad. Esa es nuestra herencia gratuita. Esa herencia no nos cuesta, ni tenemos que pagar por ella. Cristo ya pagó, ya se entregó, ¿no? Por todo eso. Ahora, voy a hacer la pregunta que hizo Pablo. ¿Recibimos el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Esta pregunta se le hizo a los Gálatas. Entonces, es por el oír con fe que tú y yo recibimos el rico suministro del Espíritu de Dios y las obras maravillosas que Él hace entre nosotros. Aunque no lo merecemos, pues es un regalo, porque la vida, mi hermano, es un regalo. La vida que Dios nos da es un regalo y la vida es un regalo. Ahora, Dios sabe que todo lo que intente la naturaleza humana en sí misma, la naturaleza humana en su naturalidad, no nos va a llevar a nada, absolutamente a nada. Platicaba yo con un joven, lo comenté la otra ocasión, y yo le decía a él, se llama Ismael, le decía, mira Ismael, todos tus logros, todas tus metas que te has forjado, una vez que llegas a ella, sigues estando vacío. Es decir, Dios nos hizo con un hueco del tamaño de Él, y hasta que no nos encontramos con Él, ese hueco se llena. ¿Te das cuenta? Es importante que entendamos esto. Así es que, por el oír con fe, recibimos el suministro del Espíritu y recibimos las obras maravillosas que Él hace entre nosotros, aunque no las merecemos, porque son un regalo. La vida es un regalo. Entonces, te decía este planteamiento. Dios sabe que todo lo que intentamos con la naturaleza humana no nos va a llevar absolutamente a nada. Absolutamente a nada. Entonces, Él, gloria a su nombre, tuvo que hacer todo. Bendito sea Dios. Él tuvo que trabajar, tuvo que hacer todo. Fíjate, hay una frase que a mí me llama mucho la atención, donde dice, no proveerán los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y Dios nos puso el ejemplo como Padre de proveer todo para nosotros. Aleluya.
Él proveyó todo para nosotros, para ti, para mí, para sus hijos. No tuvimos que hacer absolutamente nada, Él tuvo que hacer todo. Fíjate, Cristo trató con el pecado en la carne. Cristo condenó por todo lo que hizo el pecado en la carne y nos dio además a comer su carne, dice aquí la Escritura, que es verdadera comida y verdadera bebida. Él lo hizo todo. Vino, se peleó con la humanidad caída, se peleó con la carne, se peleó con el mundo, lo venció. Y entonces Él nos dio su carne y nos dio de beber, porque su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Así es que Él nos dio verdadera bebida y verdadera comida. Él lo hizo todo. En el capítulo 8 de Romanos aparece ya lo que es el Espíritu, y este es como el lugar santísimo, este es como el tabernáculo. Ya en el capítulo 8 de Romanos ya salimos del lugar santo, entramos al lugar santísimo. Pero hay un lugar santo, y ahí en el lugar santo hay unos fenómenos, ¿no? Y es que el atrio tiene que ver con nuestra carne, ¿no? El atrio tiene que ver con lo que somos sin el Señor, tiene que ver con nuestra carne, y el lugar santo tiene que ver con nuestra alma. Bueno, perdóname, déjame ubicar esto. El atrio tiene que ver con nuestra carne, el lugar santo tiene que ver con nuestra alma, y el lugar santísimo tiene que ver con nuestro espíritu. Es decir, lo que recibimos de nuestro espíritu es algo que el Señor consiguió en su carne y en su alma, cosa que tú y yo no teníamos. Entonces, lo que el Señor está haciendo ahora, fíjate, el Señor viene y consigue todo esto en su carne y en su alma, y entonces el Señor lo que hace ahora es poner a Cristo en nosotros y a nosotros en Cristo, como te decía la vez pasada que hablamos del Evangelio, ¿no? Este es el trabajo del Evangelio, que Dios pone a nosotros en Cristo y pone a Cristo en nosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Primera de Juan 2:24. Ya habíamos hablado de este texto. ¿Para qué es entonces el Evangelio? El Evangelio es para ponernos en el Hijo y por medio del Hijo ponernos en el Padre, y también para poner al Hijo y al Padre en nosotros. Para eso es el Evangelio. Para eso Cristo vino a morir, para eso esas son las buenas noticias, para eso Cristo vino a llevar a cabo un trabajo en esta tierra. Entonces, Él vino a hacer por medio del Hijo una obra en donde, por medio del Hijo, pone a nosotros, nos pone en el Padre, y también vino para poner al Hijo y al Padre en nosotros, y nos pone en el Hijo y el Hijo en nosotros, y nosotros en Él, y luego en el Padre. Entonces, esta es la provisión. Fíjate, Él en nosotros es la provisión de Dios. Por eso yo puedo decir, para bendecirlos a todos ustedes, el Señor Jesús sea en su espíritu. El Señor, nuestro Dios Jesucristo, sea con ustedes. Aleluya, tenemos que orar. Señor, sé en nosotros, sé en tu iglesia, sé en las familias. ¿Por qué? Porque Él es nuestra provisión. Esta es la provisión de Dios. ¡Qué gloria más grande! Y esto es lo que hace justamente el Evangelio. ¡Qué tremendo! Así es que Él en nosotros es la provisión. Ahora, nosotros en Él es el disfrute. Fíjate, Él viene a nosotros y es la provisión, pero nosotros estando en Él es un disfrute. Es el ejercicio, es la apropiación de todo lo que el Señor nos dio. Entonces son dos aspectos. Primero, Él en nosotros, y segundo, nosotros en Él. Entonces tenemos que tener los dos aspectos. ¿Por qué? Porque si solo pensamos que Él es bueno, si solo pensamos que Él es el que hace todo, caemos, mi hermano, en la facilidad, porque no ponemos el pie en lo que Él nos dio, es decir, no ponemos nuestro hacer en aquello que Él nos dio.
¿no? Que es la obediencia de la fe, la responsabilidad. Entonces, si hay fe, si existe esa fe en nosotros, entonces hay una obediencia, que es la que cuenta con que Jesucristo murió y fuimos crucificados con Él. Eso es lo que cuenta esa fe. Fuimos crucificados con Él, considerándonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Déjame platicarte sobre el óleo de la Santa Unción. Toda la obra del Señor es una obra de vida, es una obra orgánica. En los libros de Witness Lee vas a encontrar muchos temas con respecto a la vida orgánica de la iglesia. Y es verdad. Entonces, toda la obra del Señor es una obra orgánica, es una obra relacionada. Es decir, cada parte con su parte. Fíjate, tenemos la parte de Dios el Padre, porque acordémonos que al principio de la palabra es la primera vez que habla Dios en la Trinidad, y en Génesis 1:26 dice hagamos. Entonces, no es solamente el Padre sin el Hijo, ni el Hijo sin el Espíritu, sino el Padre con el Hijo y con el Espíritu. Hagamos al hombre. Entonces, ellos están involucrándose en hacer una cosa. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, el Padre tiene su parte en este hacer, pero el Padre, aunque tiene su parte en este hacer, no hace nada sin el Hijo. El Padre tiene su parte, pero el Padre no hace nada sin el Hijo, sino, dice aquí la Escritura, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, sin Cristo, Juan 1:3. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Incluso la planeación. Proverbios 8 nos dice que la sabiduría de Dios estaba con Dios y era su delicia delante de Él. Fíjate, Cristo es la sabiduría de Dios y estaba delante de Dios, y Cristo es la delicia del Padre. Mientras más nos llenemos de Cristo, algo más delicioso va a salir de nosotros para el Padre. El deleite del Padre va a estar ahí en más plenitud. Ahora, en algunas traducciones dice, era su arquitecto. Fíjate, cuando un padre va a construir una casa, obviamente contrata un arquitecto. Y entonces, hablan ellos dos. Yo te voy a poner ejemplo en mi casa. Esta casa yo la construí. No yo, sino la construimos, pues. Estaba un terreno, no había nada más que pura tierra. Y entonces se hizo esta casa. Pero yo tuve que platicar con el arquitecto, con el constructor. Y tuve que ponerme de acuerdo con todo eso, con todos los detalles, para que él llevara a cabo la obra. Porque él es el arquitecto. Es decir, yo no vine a poner los cimientos, no vine a poner las varillas y hacer los nudos, todo lo que se hace ahí, ¿no? A echar la mezcla. Pero yo construí. O sea, a mí me ha dicho la gente, ¿tú construiste tu casa? Le dije, sí, yo la construí. Obviamente la construí por medio del arquitecto. Entonces, cuando alguien va a construir una casa, un padre va a construir una casa, contrata a un arquitecto, platica con él, porque el arquitecto no va a hacer la casa sin tener en cuenta los deseos del dueño de la casa. O sea, él no puede hacer lo que él quiere, sino lo que yo le diga que tiene que hacer, porque para eso lo contraté, ¿no? Así es que él va a tener en cuenta los deseos del dueño de la casa. Y tampoco este padre
vas en la casa sin tener en cuenta obviamente a la madre y a los hijos. Y entonces el Señor Jesucristo era el arquitecto, es decir, que nada planeó el Padre sin el Hijo. Todo lo concibió con el Hijo, todo. Ya lo sabemos eso, ¿no? Hemos hablado mucho de eso, la preexistencia de Cristo y cómo Él estaba formando al mundo y el universo con el Padre y el Padre formando al universo en el Hijo o a través del Hijo. Ahora viene el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo. Mira, hermano, muchas veces yo les he exhortado a la iglesia y lo sigo exhortando y me exhorto a mí mismo. Oremos por ser llenos con una doble porción todos los días del Espíritu Santo. En verdad que sí. Debemos orar y decir, Señor, danos una doble porción este día de tu Espíritu Santo. Dánosla, Señor, para poder vivir esta vida. Necesitamos una doble porción del Espíritu Santo. Entonces debemos confiar en que el Espíritu Santo nos va a tocar una vez que oramos para todo eso. Nos va a tocar y entonces el Espíritu Santo va a dar un refrigerio a nuestro espíritu y como Él está en nosotros, entonces Él va a llevar a cabo su trabajo, que es pasarnos todas estas cosas, comunicárnoslas, hacernos participantes espirituales del amor común entre el Padre y el Hijo, que es el Espíritu. Y por eso se le llama el Espíritu del Padre y se le llama también el Espíritu del Hijo. No solamente se le llama el Espíritu Santo. Por ejemplo, en Mateo 10 dice que no nos preocupemos el día que nos lleven ante los magistrados, dice aquí, y ante las autoridades para dar cuenta de nuestra fe, porque en aquella hora nos será dada la palabra. Dice que ellos no podrán resistir. ¿Te acuerdas que dice esa parte del Evangelio? ¿Por qué? Porque no somos nosotros solos. No somos nosotros solos los que vamos a estar ahí, los que hablamos, sino el Espíritu de nuestro Padre. Hace muchos años, al principio de mi vida cristiana, yo tuve una experiencia muy fuerte. Así he tenido muchas, pero esa fue muy significativa porque fue en los primeros meses de mi fe, en los primeros meses que yo había recibido a Cristo, estaba yo muy clavado con el Señor, era una emoción muy fuerte. Mi primer amor estaba ahí con todo eso. No que haya dejado mi primer amor, sino que fue aquel toque de Dios tan especial. Y me acuerdo que una vez estaba ante un juzgado de la policía porque un policía me golpeó. Me golpeó sin ninguna razón. Entonces me sacó sangre de la nariz. Y la cuestión es que se levantó una demanda. En esa demanda hubo un juicio contra ese policía. Y estando frente al juez, que era un coronel, había un mayor que era el que me estaba defendiendo a mí y había otro que hacía preguntas también. Todos ellos era como una corte marcial, digamos, no era un juez del fuero común, sino era un juicio dentro de la policía. Y pues resulta que este señor era muy macho, ¿no? Se portó ahí todavía que él tenía fuerzas para golpearme a mí y a 5 como a mí, ¿no? Lo dijo ahí, era un señor ya grande, macizón él, me acuerdo. Entonces, yo había estado orando porque me llegó el citatorio por medio de la policía judicial. Un judicial me fue a entregar el citatorio que me tenía que presentar a ese juicio al otro día. Y ahí estaba yo en la mañana y les empecé a testificar de Cristo. Empecé a testificarles de Cristo cuando nos encararon al policía y a mí. Yo no lo dejé de ver a los ojos, nunca. Y él se empezó como a cohibir todo. Y le empecé a hablar del amor de Dios. Le empecé a hablar del amor de Dios y se quebró cuando me paré y lo abracé. Hasta el juez dijo, ¡ay! El juez se sorprendió. Ahora, no era que yo era muy bueno y qué padre hice eso y mi fe tan grande. No. Glorifico al Señor porque esto es un ejemplo de lo que te estoy dando. En el momento en que tenemos que dar razón de Cristo, el Espíritu está con nosotros y Él habla por nosotros las palabras que tiene que hablar. ¿Y sabes qué hizo el juez? El coronel.
se paró y dijo: joven, lo felicito, dice, yo nunca había conocido un joven como usted. Así lo dijo. Obviamente el ambiente en el que él se movía, qué joven cristiano iba a conocer, ni que nada, ¿no? Fíjate el tiempo de Durazo. Ya te imaginarás qué clase de policía era si tú conociste o oíste hablar de Durazo, ¿no? El comandante de la policía en los tiempos de López Portillo. Entonces, una policía sumamente corrupta. Yo trabajaba en 5 de febrero y Fray Servando, en la Reforma Agraria, que fue ahí donde ocurrió el incidente, porque me estacioné en un lugar que no me debía haber estacionado, pero no era como para que me golpeara el cuatese, ¿no? Entonces, de hecho, yo le fui a pedir permiso a él para estacionarme ahí y estaba enojadísimo ese cuate. Bueno, entonces, te decía que yo trabajaba ahí en la Reforma Agraria y estos policías pasaban en combi, en las combis abiertas, porque Tlaxcuaque quedaba atrás, donde estaban los encierros de las patrullas, y pasaban fumando marihuana como si nada enfrente de toda la gente, los policías. Una peste a mota que había de marihuana. Era una policía muy corrupta, muy corrupta. Dicen que Durazo mandaba en helicóptero por las tortas, ¿no? Por sus tortas para almorzar, y iban en helicóptero y todo ese rollo. Bueno, entonces la cuestión es que el Espíritu de Dios estaba ahí y dijo el Señor, en ese momento el Espíritu les dará las palabras que tienen que hablar. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu de nuestro Padre. Aleluya. El Espíritu de vuestro Padre, dijo el Señor Jesucristo. Dice que habla en nosotros. O sea, el Espíritu es llamado a ser del Padre, y le llama aquí la Biblia el Espíritu del Padre, y en el capítulo 8 de Romanos dice: si el Espíritu de aquel, ese es el Padre, que levantó de los muertos a Jesús, ese aquel es nuestro Padre, aleluya. Tú eres, Señor, Padre nuestro, aquel que levantó a Jesús de los muertos, y este es tu Espíritu, Señor, del que nos estás hablando, ¿no? Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, el Padre lo resucitó. Entonces, el Espíritu es el Espíritu de aquel, es decir, de nuestro Padre. El Espíritu es del Padre, pero también es del Hijo. Ese Espíritu es el que nos va a ayudar en los tiempos difíciles. Recordemos aquel pasaje también de Gálatas donde dice: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Qué precioso texto. Gálatas 4:6. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Abba, Padre. Esto es lo que clama el Espíritu de su Hijo en nosotros, que el Padre nos envió. Abba, Padre. Es como decirle papá o mi papito, algo así. Abba, Padre, clama el Espíritu dentro de nosotros, ¿no? Ahora, ¿por qué es esto? Porque el Espíritu también es el Espíritu del Hijo. Entonces, como el Espíritu del Padre también es el Espíritu del Hijo, este Espíritu, cuando entra en nosotros los hijos, clama como el Hijo al Padre. ¿Te das cuenta? Por eso podemos decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Jesucristo dijo: mi Dios y Padre, dice: vayan y digan a mis hermanos que yo he resucitado y que voy a mi Padre, que voy a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. El Padre de Cristo es nuestro Padre. El Padre nos dio el Espíritu de su Hijo. Por eso podemos clamar a Abba, Padre, porque clamamos como si es el Hijo clamando en su Espíritu al Padre en nosotros. Y nosotros ahí estamos también en el Hijo. Esto es glorioso. Abba, Padre. ¿Qué gloria es esta? Entonces,
El padre, mis hermanos, es el que ama o el amante, el hijo es el amado, y este amado también ama al padre. Entonces, entre el padre y el hijo hay un amor común. No es como nosotros, ¿no? Que hacemos cosas de repente. Yo he visto esto y esto existe. Esto existe. Si a mí alguien me cae mal, yo de él ya no recibo ni una sola palabra. Y lo decimos, no, de él no recibo nada. Imagínate lo que veíamos la vez pasada, que el apóstol Pedro en el Pentecostés, inspirado por el Espíritu Santo, le dijo a la gente, negaron ustedes al justo, negaron al Señor. Y que la gente le hubiera dicho, de ti no recibimos nada, Pedro, porque tú también lo negaste. Eso no existe. Porque Pedro ya había sido perdonado y ya había sido lavado por la sangre de Cristo. El problema con nosotros es que los que no perdonamos somos nosotros y nos ponemos de repente en el lugar como de Dios. Obviamente, si la persona está dando frutos que no son frutos de arrepentimiento, pues puedo decir, ese no se ha arrepentido. Pero muchas veces a lo que me refiero es esto. Como ese cuate me cayó mal, como ha hecho un montón de cosas extrañas, como yo no recibo nada de él. Y hasta nos atrevemos a decir, ninguna autoridad tienes de decirnos nada. Déjame decirte algo, a veces estamos bien equivocados. Porque nunca hemos averiguado si ese hermano ya le pidió perdón a Dios. No hemos averiguado si ese hermano ya fue transformado. Si está luchando fuertemente con su situación y Dios lo ha sacado adelante. Pero nosotros ya lo clasificamos. Y entonces decimos, tú a mí no me vengas a decir nada. ¿Qué pasa cuando alguien te exhorta? Ahora, yo sé que hay exhortaciones equivocadas, pero hay otras que no son equivocadas. Pero a veces ni la molestia nos tomamos en ver si la persona que no soportamos y nos está exhortando está equivocada o no. O nosotros somos los equivocados. Qué grueso, ¿verdad? Pero mira qué interesante. El Padre es el que ama, el Hijo es el amado, y este amado ama al Padre. Y entre el Padre y el Hijo hay un amor común, hay un amor pleno, hay un amor divino y además un amor eterno, porque no es que el Padre y el Hijo un día se comenzaron a amar, sino que lo han hecho desde siempre, ellos se aman. El Padre y el Hijo se aman. El Padre me ama y yo amo al Padre. Jesucristo lo dejó ver en su Evangelio. El cual por medio del Espíritu Eterno, fíjate, esto habla Hebreos, del Espíritu Eterno, el cual por medio del Espíritu Eterno. Así es que aquí en Hebreos aparece la expresión el Espíritu Eterno. ¿Por qué? Porque así como el Padre y el Hijo son eternos, también el Espíritu, gloria al Dios de la Trinidad. Aleluya. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. El Dios triuno es santo, santo, santo. Aleluya, 3 veces santo. Y sea el Señor adorado y sea el Señor glorificado por todo lo que Él es. Aleluya. El precioso Espíritu eterno, así como el Padre y el Hijo son eternos, el Espíritu también es eterno. Se han amado, insisto, con un amor común que comparten los dos, el Padre y el Hijo. Y es tan grande por cuanto al Padre le agradó, dice que en Él habitara, ¿en quién? Él, en el Hijo, toda la plenitud de la deidad. En el Hijo se desbordó el Padre, digo, toda la plenitud de lo que es la deidad. Ahí la tienes, ahí tienes toda mi vida que te llena y el Espíritu que te llena. Toda la plenitud de la deidad. ¿Dónde está esto? En Colosenses 2:9. Y luego dice, y como el Padre tiene vida eterna en sí mismo, dio al Hijo el tener también vida eterna en sí mismo. Entonces, el Padre y el Hijo comparten un amor común. Ahora, ese amor divino que procede del Padre y del Hijo es el Espíritu. Te lo vuelvo a repetir. Ese amor que comparten el Padre y el Hijo
que es un amor divino, es el Espíritu. Te estoy hablando del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Entonces Dios es Espíritu, y si no lo vemos de esta manera, y si tampoco vemos al Espíritu como del Padre y del Hijo, la pregunta es, ¿cómo podremos ver la iglesia? El Señor Jesucristo dijo, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Juan 17, 21, ¿te acuerdas de esa oración? Bueno, ese es el modelo para la iglesia. La unidad de la iglesia, mis hermanos, es la Trinidad. Como yo en ti, tú en mí, y ahí está el Espíritu metido. Así que ellos sean uno. Así es que la unidad de la iglesia es la Trinidad. Y el que derrame el amor de Dios en el corazón de la iglesia es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo. Entonces el Espíritu es el que nos comunica todo el amor de Dios. ¿Cómo entendemos, cómo palpamos, cómo percibimos, cómo sentimos el amor de Dios? Porque el Espíritu es el que nos comunica todo el amor. Y este es el amor que planea el Padre. La Escritura dice, nos amó con amor eterno, dice Jeremías. Nos amó con amor eterno. Y también dice, como el Padre me ha amado, así también yo les he amado. Fíjate, el Padre amó al Hijo con un amor eterno. Entonces dice Cristo, yo así los he amado a ustedes con amor eterno. Oh, cuánto debemos amar al Señor. Bendito Señor, te amamos. Yo te amo, Señor, y toda tu iglesia te ama. Aquellos que han sido llamados y redimidos por ti, Señor. Te amamos, te amamos, te amamos, Señor. Te amamos, Señor, te amamos, Señor. Tú eres glorioso y divino, eterno. Y tienes una relación perfecta con el Hijo y en el Espíritu. Bendito seas Dios. Aleluya. Vamos a meditar sobre esto. Fíjate, ¿sobre qué? Que el Padre nos ama, dice aquí Juan, de tal manera que nos dio a su propio Hijo. ¿Quién es su propio Hijo? Aquel al que todo le ha dado y a quien nos ha dado a nosotros su gloria, o quien nos ha dado a nosotros su gloria. Fíjate, el Hijo recibió todo del Padre y Él nos dio esa gloria a nosotros. Híjole, que Dios nos transforme en verdad. Esto es una cosa tremenda, mi hermano. Y yo creo que la eternidad no sería suficiente para disfrutar todo esto. No sería suficiente. Nosotros podemos usar la palabra cosa, pero lo que Dios nos ha dado es el mismo, no es una cosa, es el mismo. ¿Qué nos dio Dios? Él mismo se nos dio. Entonces no es una cosa. Dios mismo se nos dio por su Hijo y por su Espíritu. Toda la plenitud del Padre, dice la Escritura, se la dio al Hijo o pasó al Hijo. Y entonces el Hijo la comparte con el Padre y ahora el Espíritu la toma de ellos, del Padre y del Hijo. Y por eso la iglesia va en el nombre del Padre, va en el nombre del Hijo y va en el nombre del Espíritu Santo, haciendo discípulos. Estoy hablando de la iglesia en el nombre de quien va, del Padre, del Hijo y del Espíritu, haciendo discípulos, bautizándolos y enseñando todo lo que recibieron del Señor. Eso es lo que hace un discípulo, darle a los otros lo que hemos recibido del Señor. Ay, que Dios nos siga bendiciendo con su amor. Entonces hay una parte en la obra de Dios que hace el Padre,
y que se le atribuye a Él, porque Él dijo también, hagamos junto con el Hijo y con el Espíritu, siendo esto como resultado de ese amor eterno que tienen entre ellos, hagamos, ¿no? Ese amor eterno sobre ese plan que querían hacer. Dice que hubo un concilio ahí. Esta palabra concilio le queda pequeña, mi hermano. O sea, hubo un concilio entre el Padre, el Hijo, el Espíritu, entre la deidad, pero yo creo que no alcanza a cubrir lo que pasó ahí, ¿no? Los hombres se han tenido que inventar esta palabra, Trinidad, concilio y muchas otras palabras para poder tratar de sintetizar en una palabra todo lo que dice la Escritura. Pero lo que dice la Escritura, mis hermanos, es profundo. Lo que dice la Escritura tiene mucha riqueza, es riquísimo. Y el Espíritu, a pesar de esos elementos tan insuficientes, comunica lo interior, es decir, comunica su realidad. Y si su Espíritu nos toca, nos hace vivir. Si su Espíritu nos toca, nos hace comprender. Si su Espíritu nos toca, nos ilumina, aleluya. Si su Espíritu nos toca, nos vivifica. Y si su Espíritu nos toca, nos fortalece. ¿De qué manera? Dispensándose en nosotros. Entonces se forma la iglesia. La iglesia es un milagro, mi hermano. Tal vez en nuestra carne algunos con otros no se aguantan, pero ahí están. ¿Por qué están ahí? Por todo esto que te estoy diciendo. Solo tenemos que aprender a afinarnos con Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Sobre todo en el aspecto espiritual. Haciendo eso, todo se compone. Todo se compone. Qué tremendo. También la parte que es del Hijo. El Hijo no la hizo sin el Padre. Fíjate, todo lo que hizo el Padre lo hizo con el Hijo, en nosotros. Pero todo lo que hizo el Hijo no lo hizo sin el Padre. Dice aquí la Escritura, yo nada hago sin mi Padre. Y también el Hijo, obviamente, no hizo nada sin el Padre. Entonces, fíjate. Los tres son un solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y una obra que los tres hacen juntos. ¿Por qué? Porque la Trinidad no son tres dioses, son tres personas de un mismo y único Dios. Esa es la Trinidad. Tres personas de un mismo y único Dios. Este es el modelo de la iglesia. Hagamos, ¿no? Vamos a hacer al hombre, vamos a hacer al género humano, vamos a hacer un hombre corporativo, porque por eso es que cuando Adán cayó, tú caíste, porque en Adán estábamos todos metidos ahí en sus lomos, dice la Escritura, y caímos, así como por un hombre entró la muerte, pero también por un solo hombre entró la vida, también por Cristo, ¿no? Entonces, un hombre corporativo. Hagamos al hombre a nuestra, en plural, pero imagen se presenta en singular. Entonces, todos juntos van a expresar un mismo Dios. El Espíritu expresa un mismo Dios, el Hijo expresa un mismo Dios y el Padre se expresa en el Hijo y en el Espíritu también y el mismo. Entonces, en la Trinidad, solamente el Hijo es la imagen. La imagen no es el Espíritu, el Padre no es la imagen, solamente el Hijo. No se dice que el Padre sea la imagen, obviamente, sino de Él se habla que es el Dios invisible. En cambio, del Hijo se dice que es la imagen del Dios invisible. Hagamos al hombre a nuestra imagen, a la imagen del Hijo. El Hijo es la imagen del Dios invisible, Colosenses 1:15. Pero cuando se habla de la imagen única de Dios, se dice nuestra imagen. Hagamos al hombre a nuestra imagen. O sea, que el Padre se siente identificado, el Padre se siente bien representado en el Hijo, porque el mismo Padre dice, a Él oíd. ¡Uf! ¡Qué tremendo! El Padre se siente representado por el Hijo. Ahora fíjate, el Hijo tiene que sentirse representado por la iglesia. Esto es una cosa tremenda. A Él oíd. O sea, lo que dice el Hijo es lo mismo que dice el Padre. Gloria al nombre del Hijo, gloria al nombre del Padre y gloria al nombre del Espíritu
del Padre y del Espíritu, del Hijo, del Espíritu Santo. Esto es precioso, esto es grande, esto es profundo y es lo que están haciendo ahora también de nosotros, porque Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, cuyo modelo es obviamente la Trinidad. Entonces Dios nunca había hecho una cosa tan grande. Entonces cuando miramos al hombre decimos, pero qué miseria es el hombre, o sea, ¿cómo? Tenemos una expresión chistosa, pero lo que Dios planeó lo va a terminar de hacer y es lo más sublime, lo más alto que puede existir. Todo lo que Dios está haciendo contigo y conmigo, con nosotros como iglesia, es lo más alto y lo más sublime que puede existir. ¿Por qué? Porque es la imagen y es la esperanza, la imagen que Dios espera terminar en nosotros. ¿Cuál imagen? La semejanza de Él. O sea, Dios está trabajando en nosotros para lograr la imagen y la semejanza de Dios, dice aquí desde Génesis, no habiendo, mi hermano, otra cosa más alta en el universo que esa. Llegar a la imagen y a la semejanza de Dios. Si Dios, mis queridos hermanos, no hubiera hecho al hombre, Dios mismo no hubiera obedecido su palabra, porque Él por medio de ella nos lo ha dicho que, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esto lo dijo Santiago. Entonces, este sería un pecado de omisión. Pues no solamente hay pecados de acción, sino hay pecados de omisión. Yo he pedido perdón muchas veces, por pecados de palabra, de obra y de omisión. Y de pensamiento también. Entonces, el Espíritu no habla por su propia cuenta, sino, acuérdate lo que dice, ¿qué habla el Espíritu? Lo que oye del Hijo. Eso habla el Espíritu. Y el Hijo habla lo que oye del Padre, dice aquí la Escritura. Entonces lo que escribió Santiago es del Padre, del Hijo y del Espíritu. Entonces, Dios es consecuente con lo que enseña. Por eso te estoy explicando esto. Dios realmente es consecuente con lo que enseña. En el Génesis, cuando lo leemos, vemos que Dios hizo muchas cosas. Dice aquí hasta el sexto día. Y al hacer al hombre, es decir, si no nos hacía de la mejor manera posible, Él mismo hubiera sido omiso. ¿Te das cuenta? Entonces, esta tremenda decisión por parte de Dios de crear al hombre ha sido la decisión más alta que Dios ha tomado. Tan alta fue que se hizo hombre y vino a pagar en su carne, en su muerte, en su sufrimiento, nuestros pecados, que son las acciones, y el pecado que somos nosotros mismos. Entonces, esta decisión tremenda de crear al hombre ha sido la más alta, porque este hombre es la iglesia. Efesios, Pablo habla de eso como un misterio revelado. Efesios 2, 14 y 15. Entonces ese hombre es un hombre colectivo, es un hombre corporativo. Existe, mi hermano, humanidad. ¿Por qué existe la humanidad? Para que exista la iglesia. Por eso existe el humano.
para que exista la iglesia. Dios quería que toda la humanidad fuera este cuerpo que lo contuviera. O sea, toda la iglesia, toda la humanidad debería ser una iglesia enorme que contuviera a Dios. Eso es lo que Él quería, y que lo representara, y que lo expresara, y que lo canalizara. Pero como la cosa en Dios no son a la fuerza, pues Dios es soberano, pero no es un dictador, entonces es para el que quiera. Pero yo quiero estar ahí, tú quieres estar ahí. Fíjate en esto, Dios sí hizo la humanidad para que lo contuviera, pero el hombre no quiso. Unos no quisieron, otros sí queremos. Y aquí estamos, por la gracia del Padre, por la gracia del Dios de la Trinidad. Qué importante es esto. La palabra nos dice, ¿cuántas veces, en Mateo 23:37, cuántas veces quise juntar tus hijos? Entonces podemos preguntar, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no junta a sus hijos por la fuerza? Es simple la respuesta. Dios no es un violador de tus decisiones. A Dios se le ama porque decidimos amarlo. Nos dio ese albedrío, nos dio esa libertad. Entonces, no hay carácter tan precioso como el carácter de nuestro Dios. Nos respetó y dijo, si te quieres ir al infierno, gózate, disfrútalo, allá vas a estar. Si quieres venir a mi presencia, tendrás el gozo de la gloria de la vida eterna y la manifestación de toda mi gloria, como dijo Jesucristo, mi gloria les he dado en nosotros. Así es que Él es el modelo de los esposos. Los esposos debemos ser como Cristo con la iglesia. Él es un modelo. ¿Te das cuenta? Y la mujer, como la iglesia con Cristo. Entonces, esta relación es un matrimonio. Pues, ¿cómo se va a casar un hombre solo? Es imposible, ¿no? Debe haber mutuo consentimiento. Y más que eso, se debe compartir la misma naturaleza, estar en el mismo espíritu. Dios es un Dios trino, un Dios triuno, como le quieras llamar, y cuando hizo al hombre, lo hizo en familia porque lo pensó en papá, mamá e hijos. No lo hizo solamente hombre o solamente mujer, ¿no? El hombre debe conocer al Señor, recibir su espíritu o recibirlo en su espíritu, recibir al espíritu del Padre y del Hijo en amor y derramar ese amor de Dios en la iglesia. Es lo que tú y yo debemos hacer. No solamente cuando predicamos, sino cuando hablamos unos con otros. Porque a lo mejor nos paramos a predicar y somos la super expresión de Dios, ¿no? Pero ¿qué tal cuando estamos unos con otros hablando? ¿Qué nos hablamos? ¿Cómo nos hablamos? ¿No? A lo mejor a algunos les hablamos bien, a otros los respetamos más, pero a otros los menospreciamos. Ese es un pecado que debemos arrepentirnos. La iglesia se debe arrepentir de eso. Es importante que lo tomes en cuenta. Así es que el hombre debe conocer al Señor, recibirlo en su espíritu, recibir el espíritu del Padre y del Hijo, repito, en amor, y derramar ese amor en la iglesia. Y eso, mis hermanos, no se puede hacer sin la ayuda del Espíritu. No podemos fingir que estamos llenos del Espíritu porque somos muy buenos, ¿no? Es que yo soy muy bueno, soy muy misericordioso y soy muy... No digamos eso. Simplemente actuemos y ya, en el Espíritu. La sangre es para limpiarnos y perdonarnos. La cruz es para quitar todas las cosas terribles que fueron introducidas en el universo, empezando desde el cielo donde aquel querubín, ¿te acuerdas? Lucero, ¿no? Se rebeló y quiso rivalizar con Dios. Dios no lo obligó, pero lo dejó hacer sus propuestas. En la Biblia, mis hermanos, una vez reunidos los espíritus con Dios, inclusive los malos, no solo los fieles, les dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y salió un espíritu
Y se puso delante de Jehová y dijo, yo lo induciré. Fingiendo una voz espantosa. Perdón. Es que me imagino cómo hablas de yo lo induciré, ¿no? O algo así. Yo saldré y seré un espíritu de mentira. Y él le dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. ¿Quién le dio esa orden, ese espíritu de mentira? Yahvé Dios o Jehová Dios, que estaba en una reunión con ellos planeando qué iba a hacer en toda esta situación con Acab, en ese lugar de Ramot de Galad. Esta historia está en 1 Reyes 22, 20 y 22. Entonces, ¿qué hizo ahí Dios? Dios le dio a ese espíritu permiso de ir a engañar a esas personas. ¿De qué te estoy hablando? Del carácter caballeroso de Dios. Dejar incluso opinar a un demonio de engaño y actuar. Y le dijo, ve y hazlo así. Qué tremendo. No puede engañar a Dios, pero sí podía engañar a un hombre. Acordémonos también de cuando cuando Dios le autoriza a Satanás algo en contra de Job, porque Dios se lo autorizó. Ahí no puedo decir, no, bueno, es que no era así, si no era así. No, la Biblia dice que Dios se lo autorizó. He aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Eso lo autorizó Dios. ¿Qué podemos pensar de todo esto? Nadie hace nada si Dios no lo autoriza. Dios es el soberano. Y aunque no me gusta esta palabra, Dios tiene el control de todo. Pero bajo este contexto sí me gusta decirlo, porque Él es soberano. Y aún Satanás, para poder tentarnos, tiene que pedirle permiso a Dios. Y Dios se lo da. O sea, la tentación no viene de Dios, viene de Satanás, pero Satanás pide permiso, déjame tentar a este tipo. Y dice, está bien. Tal vez se te haga raro esto. Pero ¿cómo explicas todo esto que te estoy leyendo? De Reyes y de Job. Y de Lucas en el Evangelio. ¿Qué pasó? Jesús le dijo a Pedro, Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte. Fíjate lo que hizo Satanás. Llegó con el Padre y le dijo, préstame tantito a Pedro. Préstamelo tantito. Déjame decirte una cosa. Nunca debemos pensar que el diablo nos puede zarandear cuando él quiere. En el nombre de Jesucristo lo pienso así. Porque está en la Biblia muy claro. Todo este mensaje que te estoy dando es muy bíblico. No es lo que yo me imagino, que siento y que digo, no, Señor, todo esto lo dice la palabra. Estamos metidos en el Espíritu ahorita, estamos en el Espíritu. Hablando y teniendo comunión con las cosas espirituales. Y te puedo asegurar esto, con toda la seguridad de lo que estamos hablando. Jamás debemos pensar que el diablo puede zarandearnos cuando él quiere, sino solo cuando Dios le dice, ve pues. Así es que aclaremos que Dios le dice, ve a Satanás. No porque concuerde con las intenciones de él, porque eso no es así,
Sus intenciones son muy distintas a las de Dios. Las de Satanás son muy distintas a las de Dios. Pero lo hace con la intención de que Satanás se estrelle con un muro. Así lo hizo en el caso de Job. ¿Y qué me dices de Pablo? ¿Quién le mandó ese agente de Satanás? Dice, me fue dado un agente de Satanás. ¿Quién se lo dio? ¿Quién se lo permitió? Dios. Le haber dicho, ve y no dejes que se exalten. No vas a dejar que Pablo se exalte porque él ha recibido mucha revelación. Y ahí tuvo un aguijón en su carne toda su vida. Entonces, Dios hizo al hombre para que señoree en los peces del mar y le dijo que sojuzgara la tierra. ¿Y dónde va a señorear? Por donde anda suelto el diablo, tenemos que señorear. En los peces del mar. ¿No está ahí el ángel del abismo? ¿No hablamos de eso cuando tocamos esa parte de Apocalipsis del abismo? Y el ángel del abismo, que la entrada al abismo es el mar. Entonces fíjate, él es el ángel del abismo y dice, señorearás en las aves de los cielos, señorearás en las aves de los cielos. ¿No anda el espíritu y la potestad del aire? Ahí. Entonces fíjate, el hombre tiene que señorear en la tierra, en los peces del mar, en el abismo, en el aire, donde están las potestades del aire, y sobre la tierra. ¿Quién anda sobre la tierra? La serpiente. Ahí, en el mar, en el aire, en la tierra, gobernará ese hombre corporativo del que Dios dijo, hagamos a este hombre para que gobierne en los peces del mar, en las aves del cielo y en la tierra. Donde está el ángel del abismo es el mar. Las potestades del aire están en el aire y en la tierra está la serpiente. Hagamos, dijo Dios. Entonces, cuando Dios comenzó la creación del hombre y el hombre falló, Dios no pensó en cambiar el plan nada más porque nos echó a perder el diablo, ¿no? El propósito de Dios era un propósito eterno. Y si Él dijo, hagamos al hombre, no hay diablo que pueda contra su voluntad. Puede oponerse, pero no tendrá nunca éxito. Al contrario, servirá al propósito de Dios. Entonces, cuando Dios dijo, hagamos, está el Padre haciendo su parte. Inclusive cuando dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, esto lo dice Pablo en 2 Corintios 5, 19, o cuando Jesús dice, no me ha dejado el Padre, o no me ha dejado solo el Padre, Juan 8, 29, entonces es el Hijo que estaba como arquitecto del Padre, pensando, estaban planeando juntos la construcción de todo, y claro que también está incluido el Espíritu del Padre, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Y luego Dios dice, le haré ayuda idónea, Génesis 2:18, aquella que es ayuda de Cristo, es decir, Dios no estaba hablando solamente de Adán, sino que Dios estaba hablando, cuando habló de crear al hombre y la ayuda idónea al hombre, estaba hablando de la ayuda idónea de Cristo, que es la iglesia. Entonces, con esta palabra, Dios nos está diciendo que nosotros vamos a hacer para Él, ¿te das cuenta? O sea, le haré ayuda idónea, o sea, vamos a hacer para Él, somos de Él, debemos estar en Él, busquémosle a Él, porque le pertenecemos. Pero podemos preguntarnos, ¿cómo vamos a lograr llegar a esto? Bueno,
nunca lo lograríamos, ni tú ni yo lo lograríamos. Pero fue Dios quien dijo, hagamos. Y entonces, le haré. Por lo tanto, Él está haciendo todo. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu, cada cual está haciendo su parte. El Espíritu es eterno. ¿Por qué? Porque es procedente del Padre y del Hijo, por eso se le llama el Espíritu eterno, ¿no? Él no comenzó a proceder en el tiempo porque el amor entre el Padre y el Hijo es eterno y entonces Dios es eterno, Dios todo es eterno, por lo que la Trinidad también es eterna. Ahora, en lo económico, en su administración, el Padre hace su parte primero, luego el Hijo y luego el tercero el Espíritu, el tercero la Trinidad. El Padre es eterno, el Hijo es el Verbo eterno de Dios. O no se podría decir que era con Dios y que el Verbo era Dios. Entonces el Hijo es eterno, el Verbo es eterno. Ni se puede tampoco desconocer cuando la palabra nos dice, en el principio era. Juan 1:1, con Dios. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Vamos a dejarla hasta aquí, mis hermanos, y vamos a continuar la siguiente vez. La siguiente vez vamos a seguir charlando acerca de todo esto que la Escritura nos enseña y nos habla. Y vamos a hablar del Espíritu Santo, cómo es que el Espíritu Santo es representado por el aceite de la Santa Unción, y vamos a ver qué significa todo eso aquí a la luz de la Escritura. Pero ahorita vamos a dejarle aquí con todo esto. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre Celestial, por toda tu preciosa palabra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por todo lo que tú eres. Señor, te bendecimos y tomamos fuerzas de ti en nuestra debilidad. En ti somos fuertes, en ti estamos vivos. En ti, Padre, caminamos. Gracias por tu bendito Espíritu. Gracias por el amor que hay entre ustedes, Señor. Y gracias por lo que encomendaste a la iglesia para poder llevar a cabo tu propósito. Bendito sea tu nombre, Señor Jesucristo. Bendice a tu iglesia local, en cualquier parte del mundo. Y bendice a tu iglesia universal también, Señor, que es toda la iglesia que hay en la tierra. Nos pusiste aquí, Señor, para señorear, no solos, no con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Espíritu Santo, llénanos. Espíritu Santo, llénanos. Tu palabra dice que tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Espíritu Santo, llénanos de ti. Señorea, Padre, en nuestras vidas y que nos podamos extender en tu señorío, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Fue un gusto compartir con ustedes. Estoy un poco cansado. Hace rato tuvimos la junta con los líderes por internet y ahorita me bajé a compartir, pero ya estoy cansado. Pero bueno, oremos que Dios nos dé descanso, que Dios bendiga nuestro descanso. Y nos vemos el domingo en vivo, en el nombre de Jesucristo, en el poder del Señor, con la gracia del Señor. Nos vemos ahí. Dios les bendiga.